Efesios 6. ¿Lo tienen? Efesios 6. Desde el versículo 10. Lo hemos leído hartas veces, pero necesitamos, ¿verdad?, que entre. ¿Sí o no? Que entre, que se quede, que no salga. Efesios 6, 10. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Podemos dejar una? ¿Podemos excluir una? No. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Cuántos quieren seguir firmes después de la lucha, después de la pelea? Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cuántos tienen puesta la verdad? Y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Amén. Ahí vamos. Verso 16. Además de todo esto, del cinturón, de la coraza, del calzado, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender o detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Entonces hemos hablado del cinturón de la verdad, de la coraza de la justicia, del calzado del evangelio. Tenemos que mantenernos firmes. Versículo 16 dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese usted que el cinturón, la coraza y el calzado, del cual ya hemos hablado, esas tres piezas son permanentes. Siempre deben estar puestas. Siempre. Un soldado siempre va a tener bien puesto y amarrado, ¿verdad?, su calzado, bien ceñido su lomo con la verdad. Y siempre debe estar la coraza. Cuando un soldado va a descansar o se sienta, puede sacarse el casco, ¿verdad?, para tomar agua, para descansar un poquito, pero lo tiene ahí. La espada la tiene cerca y el escudo lo tiene cerca. No necesita tenerlo levantado, ¿verdad? ¿Cuándo lo levanta? Cuando la batalla, ¿verdad?, se viene, está ahí, pero mientras tanto no lo va a tener todo el momento levantado. ¿Sí? Pero está. Hay momentos en que nosotros vamos a tener que echar mano de nuestro escudo, si es que está, si es que lo tenemos. Cuando vengan las flechas, los dardos, las saetas del enemigo, las flechas encendidas. ¿Qué son las flechas encendidas? En la antigüedad, las flechas en la punta le colocaban fuego y algún líquido, ¿verdad?, que de alguna manera ese líquido, cuando impactaba al enemigo, hacía que se encendieran sus ropas. Esas eran las armas que habían en ese tiempo. Entonces, no era algo liviano, no era algo fácil de
a lo mejor de enfrentar. Usted dirá, pero si tengo mi casco y tengo mi coraza y mis pies están listos, ¿verdad? Peligroso sería, ¿verdad?, descuidar el escudo, no levantarlo. Yo les contaba hace algunos domingos atrás que el escudo que usaban los romanos, algunos dicen que eran de 40 centímetros, otros dicen que era de 60 centímetros de ancho, pero dejémoslo en 50 para no pelear, ¿verdad? 50 centímetros de ancho por 1,40 m, dicen algunos, otros dicen 1,60 m. Entonces el soldado, ¿qué hacía? Se escondía perfectamente detrás, ¿verdad? Y podía repeler las flechas del enemigo, ¿verdad?, encendidas, que venían con la intención ¿de qué? De quemarlo, de destruirlo, de matarlo. Y aquí dice las flechas del enemigo. ¿Cuántos han recibido alguna vez un flechazo del enemigo? ¿Saben que el diablo es tan astuto y tan maléfico que a veces alguien, y yo me he dado cuenta de esto, alguien te dice algo, te da una palabra. A ver, voy a tomar mi esposa. Mi esposa me dice algo y quizás para corregirme, quizás para criticarme, me dice algo. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Toma esa palabra, la usa como una flecha y le da fuerza. La toma, salió de la boca como una flecha, como algo que va dirigido a mí. El enemigo la toma y le da más fuerza, la potencia, ¿me entiendes? Quizás el espíritu con que lo dijo no tenía esa intención, pero el diablo se aprovecha y a usted lo hiere y a usted le hace daño. Pero no era la intención de la persona que te lo dijo, tu esposa, tu esposo o tu hijo. A veces mis hijos me han dicho cosas, ¿verdad?, que yo me he dado cuenta que el enemigo la toma, ¿verdad?, y le da vigor, le da potencia para que me afecte. Llega como flecha, como dardo encendido para hacerme daño. Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Qué hace el escudo? La detiene. Ahí llega y cae. No va a penetrar. Hermano, nosotros estamos en una lucha apasionada. Estamos viviendo tiempos en que el enemigo nos aborrece, quiere nuestro mal, quiere nuestra destrucción, y nosotros tenemos que prepararnos contra todos estos dardos que nos envía. En algún minuto a lo mejor yo digo algo acá y Satanás va a tomar ese algo, ¿verdad? Y te lo va a, no solamente, como lo ponía como ejemplo acá, no solamente lo va a tomar así y le va a dar fuerza para penetrar, sino que más encima lo va a refregar. Pero aquí dice el escudo de la fe, y este es un tema que yo me apasiona, me encanta. Hay tanta ignorancia respecto a la fe. Mucha ignorancia dentro del mundo cristiano. Uno le pregunta, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, ¿qué es la fe? La fe es creer, ¿sí o no? La fe es creer, dicen algunos. ¿Eso será fe? No. Otros son más bíblicos, dicen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso en buen chileno? Ni idea. Si yo le pregunto, ¿cuántos tienen fe? Yo creo que todos van a decir sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen fe aquí? Todos tenemos fe. Pero tiene fe de acuerdo al concepto que usted tiene de fe. Y a lo mejor ese concepto está equivocado y está errado. Y no es la fe. Algunos confunden la fe con la creencia. Dicen, y creen, piensan y defienden que su fe es lo que creen. Pero la fe no es lo que usted cree. ¿Me escuchó? La fe no es lo que usted cree. Algunos dicen, esta es mi fe, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Esta es mi fe. Por eso aparecieron las confesiones de fe en siglos pasados, ¿verdad? Y todavía las denominaciones dicen, esta es nuestra fe. Creemos esto y esto. Y tienen un registro de todo lo que creen. Esa es su fe. En Efesios dice que la fe es una sola. ¿Cuántos sabían eso? La fe es una sola. No existe la fe de los presbiterianos, la fe de los pentecostales, la fe de los metodistas, la fe de los wesleyanos. No existe la fe de los testigos de Jehová, de los católicos. La fe
Esas son creencias. ¿Qué es la fe? Porque yo cómo me voy a tomar el escudo de la fe si ni siquiera lo tengo. No tengo fe. Me gusta Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Sí o no? La fe viene por el oír. Pero antes de eso respondo, si no es la creencia, ¿qué es la fe? La fe no es lo que usted cree, sino esa capacidad de poder creerle a Dios, aferrarse de Dios. No lo que cree, sino la capacidad dada por Dios para usted confiar plenamente en lo que Dios dice. La fe le cree a Dios. No puede haber fe sin un conocimiento previo. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Si usted no ha oído la palabra de Dios, y fíjese que la palabra de Dios, vamos a estar hablando en próximos domingos, allí la palabra es rema en el original. Y la fe no viene por el oír el logos. Usted puede leer toda la Biblia, o le pueden leer toda la Biblia, o le pueden explicar o predicar toda la Biblia y usted no tener un grano de fe, un gramo de fe. ¿Cómo es eso? Sí. Una vez hice una competencia en Israel, yo se lo he contado muchas veces, ¿verdad? Una competencia, Nachito, ¿quién sabía más de la Biblia? Y ganó un ateo. Ateo es alguien que no cree en Dios. Ganó, paradójicamente, un ateo. ¿Sabían ustedes que el diablo conoce la Biblia? Por algo se la citó. El Salmo 91 se lo citó a Jesús. Tírate. Y él mandará a sus ángeles, le cita el Salmo 91, enviará a sus ángeles para que te recojan, para que tu pie no caiga en piedra, porque está escrito, le dijo Satanás, se lo dijo así en otras palabras. El diablo nunca es más diabólico que cuando tiene la Biblia debajo de su brazo para engañar. Entonces, la fe necesita primero conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted no puede creer aquello. Por eso yo siempre, para desenmascarar a alguno y para hacerle ver que su fe es pura fantasía, es pura ilusión, es puro, no sé, sugestión, es puro autoconvencimiento, yo le pregunto, bueno, si usted tiene fe en Dios, eso quiere decir que usted le cree a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué le cree usted a Dios? Usted dirá, no, yo le creí a Dios que Él murió por mis pecados, ¿verdad? Jesús derramó su sangre preciosa y perdonó mis pecados, eso yo le creí. Hay mucha gente que llega hasta ahí nomás, ese es su grado de fe. No tiene más. ¿Será eso? Entonces la palabra aquí es la palabra rema. La fe viene por el oír, no el logos, sino el rema de Dios. ¿Y qué es el logo y qué es el rema? La gente puede escuchar lo que Dios dijo. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado? Pregunto, ¿cuántos creen que Dios ha hablado? ¿Seguro? ¿O es mudo y no habla? Dios ha hablado. Y aquí está el logos. Lo que está aquí es lo que Dios habló. Es una palabra específica en un tiempo específico para personas específicas. Aquí está lo que Dios habló, pasado. Pero la fe no viene por el oír de lo que Dios ya habló. La fe se produce cuando Dios te habla. Hay una diferencia abismante, y póngame mucha atención, entre creer que Dios ha hablado y confesar que Dios ha hablado y decir yo creo con todo mi corazón que Dios ha hablado. Pero hay una gran diferencia con decir Dios me ha hablado. Una cosa es decir Dios ha hablado y otra cosa es tener la certeza y decir Dios me ha hablado. A veces uno se para acá y tiene temor de decir Dios me dijo tal cosa. Porque algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Tiene línea directa con Dios? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? No diga usted, no, es que Dios ha hablado. Sí, todos creemos eso. Dios ha hablado, pero Dios me ha hablado. Cuando Dios te habla, esa palabra dicha
se transforma en una palabra diciente, una palabra ahora tuya. Y con eso, ¿verdad? Hay fe. Entonces, con eso tú vas a defenderte. La fe le cree a Dios, pero le cree lo que Dios dijo, no lo que Dios le dijo a David, no lo que Dios le dijo. Yo puedo creer eso intelectualmente, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco? ¿Cuántos lo creen? Eso no es fe. ¿O es fe? ¿Cuántos creen que Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Será fe eso? Eso es logos. Póngame mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿Cuántos creen que Jesús nació en Belén? ¿Cuántos creen que Jesús efectivamente nació y existió hace 2000 años y anduvo por Galilea, anduvo en Samaria? Mira, hay gente que incrédula es atea y cree. ¿Por qué? Porque hay evidencia, hay hechos históricos que Jesús anduvo. Y hay hechos históricos que confirman que un pueblo fue destruido en el Mar Rojo y han encontrado vestigios de eso. Pero ese no es nuestro escudo. El escudo de la fe es cuando Dios te ha dicho algo. Cuando Dios ha tomado esta palabra que le habló a alguien y esa palabra vino a ti con vida. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el original quiere decir que la palabra de Dios está viva y es activa. Cuando esa palabra viene a tu vida, tú la recibes y puedes decir, Dios no solo ha hablado, sino Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. El escudo de la fe es aquello que realmente Dios te ha hablado a ti y tú te puedes parar firme y tener la certeza y decir, yo creo que Dios es mi proveedor. Yo sé que es mi proveedor porque Él me lo dijo. Él me lo dijo que no me desampararía. El salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, hoy día tenemos mucha gente que no tiene fe. Entonces, no puede protegerse de todos esos dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque tiene creencia, pero no tiene eso que es la fe. El conocimiento de algo que Dios dijo y se lo dijo a usted, que usted lo cree y que usted se aferra a eso. Y usted se aferra a eso y se toma de eso y esa es su protección que le va a proteger de todo aquello que el enemigo quiera lanzarle para, ¿verdad?, de alguna manera destruirlo. La fe es nuestra protección de todo lo que el enemigo nos pueda decir. La fe le cree a Dios. Si Dios ha dicho algo, yo lo creo. Fíjese, mire, hay un fenómeno. ¿Cuántos se acuerdan que nosotros empezamos a confesar en forma personalizada el Salmo 91? ¿Cuánto tiempo fue después de la pandemia? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Quién se acuerda? Fue bastante tiempo antes. Dios lo puso en mi corazón. Que confesáramos cada día domingo y aquí lo confesábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algunos dirán, ¿qué es eso de confesar? Confesar es decir lo que Dios dice, para que de alguna manera esa palabra logos se transformara en una palabra rema. Eso que el salmista dijo en el Salmo 91 se transformara como nuestro escudo de fe. Y yo lo repetí y lo creía en mi corazón. Mire, repita conmigo, acordémonos, al que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿se acuerda? Decíamos así, habito bajo el abrigo del Altísimo y encuentro descanso bajo la sombra del Omnipotente. Esto declaro sobre el Señor. Solo tú eres mi refugio, mi fortaleza. Tú eres mi Dios y yo confío en ti, pues tú me librarás de cualquier trampa y me protegerás de enfermedades mortales. Tú me cubrirás con tus plumas, tú me abrigarás con tus alas. Tus promesas fieles son mi honor y protección. No temeré el terror de los terrores de la noche, ni de la flecha que vuela de día. Aunque caigan miles a mi lado y aunque 10,000 mueran a mi alrededor,
Ningún mal ni siquiera me tocará. Ninguna plaga se acercará a mi hogar, pues tú ordenarás a tus ángeles que me protejan donde quiera que vaya, y tú me recompensarás con larga vida. Y gracias por mi salvación. Nosotros partimos mucho antes de la pandemia, ni sabíamos que había pandemia y empezamos a confesar esto, confesar es decir lo que Dios dice y creerlo con nuestro corazón. Saber que Dios dice que ninguna plaga tocará en nuestra morada, que pueden caer 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, más a mí no van a llegar. Creerlo, que esa palabra que Dios dijo se transforme en una palabra mía, ¿verdad? Y yo la digo porque Dios lo dice. Yo me he tomado del Salmo 103 que dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Está en la Biblia. Y yo creo eso, y eso es vivo para mí, y eso está activo. Él es el que ha perdonado todas mis iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Se fija? La palabra de Dios dice en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Ustedes creen que Dios es justo? ¿Ustedes creen que Dios pediría doble pago por algo que se hizo mal? Si la palabra de Dios dice que por la paga del pecado es muerte, entonces todos los que pecan mueren. Ahora, Dios castigó en Cristo el pecado de todos nosotros y nos dio vida. ¿Ustedes creen que Dios va a cambiar eso? ¿Va a decir el día de mañana, no, sabes que no, tú mereces morir nada más, tú mereces morir? No, Dios no hace eso, Dios no va a cobrar dos veces. La fe es el escudo con el cual nosotros nos vamos a proteger, pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Cuando yo experimenté eso como una palabra viva, porque físicamente no tuve papá en el mundo natural, no tuve mamá en el sentido de criar, ¿verdad? No me crió mi mamá y nunca tuve papá, y cuando llegué al Señor y escuché esa palabra y después la volví a escuchar, esa palabra dejó de ser una palabra logos, pasó a ser una palabra rema, y hoy día digo, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, Jehová con todo me recogerá, y así ha sido, Él con todo me recogió. ¿Se fija? Entonces eso a mí me va a proteger, ese escudo me va a proteger contra todo lo que el diablo diga. El diablo dice, te dirá y te lanzará dardos, no prosperarás. Y yo le digo, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 1. Dice que todo lo que haga prosperará. Y dice que estarán vigorosos y verdes. Y la palabra de Dios dice que vamos a ser rejuvenecidos como el águila, o sea, nuestras fuerzas. Dice que nos correremos y no nos cansaremos. Y a veces el enemigo viene a traer cansancio, viene a traer cosas, ¿verdad? Y nos tira dardos y nuestra fe firme se mantiene, ¿verdad? Y nos protegemos de aquello que el enemigo diga. Tus hijos serán fracasados. Vas a tener que mendigar. Vas a pasar hambre. ¿Cuántas veces me lo ha dicho? ¿Por qué no te dedicaste a estudiar, sacar un cartón, un título y ser un gran profesional? Miren lo que estás haciendo. Has dedicado tu vida, tu pasión, tu amor, siempre pensando, ¿verdad?, en enseñar, en proclamar la palabra de Dios. Pero yo he entendido que las aves no siembran ni cosechan y Dios las alimenta. Cuando eso vino como palabra rema para mi vida, yo me he tomado de eso. Y estoy tranquilo. Y ni aun Salomón se vistió como uno de esos lirios, ¿verdad? Entonces no nos afanemos ni nos aflijamos, dice la palabra de Dios, por qué habemos de comer o qué hemos de beber. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Oh, ¿saben? Hay algo que se lo he dicho muchas veces, pero algo que cambió un minuto mi vida fue cuando entendí que Dios estaba interesado en mi bien. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Sí o no?
¿Cuántos papás que son malos aquí saben dar buenas cosas a sus hijos? Malos por naturaleza, no malos por actividad. ¿Cuánto más? Y ese cuando esa palabra se transformó en un rema para mí, una palabra dicha a mí. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Cuando yo tomé esa palabra dije, Señor, yo confío. Oí que Dios quiere buenas cosas para mí. Creí que Dios quiere buenas cosas para mí y confío que Dios tiene buenas cosas para mí. Y cuando entendí eso dije, wow, Dios está más interesado en mi bien que yo mismo. Dije, oh Señor, esto es maravilloso. Y esa es mi fe. Mi fe, ¿verdad? Es en base a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Por eso yo hoy día puedo pararme y decir, Señor, y puedo defenderme de los dardos del enemigo, de las saetas, de las flechas encendidas que vienen para causarme daño, para causar mi destrucción, y lo freno. Le digo, hey, diablito, hey, no estoy solo. Así que quita tu enfermedad, quita verdad de mi vida. Creo, Señor, creo en lo que tú has dicho. Tú eres mi proveedor. Creo a Dios por provisión. 37 años que le conozco, que le sirvo, que le sigo, 37 años. Y puedo pararme aquí y decirle, Dios nunca ha llegado demasiado tarde. Dios nunca me ha desamparado. El salmista solía decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente o su descendencia que mendigue pan. Y eso ha sido una realidad durante todos estos años de mi vida. Le he creído al Señor y Dios ha provisto. Y el diablo de una u otra manera siempre vendrá, ¿verdad?, a achacarnos, a querer aplastarnos con enfermedades, con pobreza, con miseria. No, la fe se para firme. Cuando la duda golpea su puerta, la fe le abrirá y le dirá, diablo, no tienes nada que hacer aquí. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi fuerza, Él es escudo alrededor de mí, el que me defiende. Y pueden caer 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, más a mí no llegarán. En eso estoy confiado. ¿Cuántos viven confiados? En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Porque solo tú nos haces vivir confiado. Pero eso lo hace la fe. La fe es preciosa, hermano, es maravillosa, es mejor que el dinero. Oh, Señor, pueden quitarme el dinero, pero no quiten la fe, porque es un tesoro. Porque la fe permite que Dios actúe. Alguien dijo, la fe no hace nada. Es cierto, la fe no hace nada. La fe permite que Dios actúe. La fe mueve la mano de Dios y la mano de Dios es poderosa. Póngase de pie y tome el escudo de la fe, levántelo cuando el diablo venga. Venga a decir, no resultará. Vas a quebrar, te irá mal. Usted dígale, no. Estoy firme, dígale, estoy firme. Levanto mi escudo. Y esos dardos, esas flechas no van a llegar. ¿Cuánto le creen a Dios? El diablo siempre vendrá. Él es el acusador, lo veíamos. Debemos estar firmes contra todas las estrategias del diablo, contra las acechanzas del diablo, contra los artificios del diablo, contra las astucias del diablo que vendrá de alguna manera a querer derribarnos, a querer, ¿verdad?, que sucumbamos, a que no sigamos adelante. El diablo te dirá, ¿cómo se te ocurre ofrendar? Eso lo puedes usar. Lo puedes gastar para ti. El diablo dirá, ¿verdad? No, que eso de congregarse. Hay mucha gente que se ha quedado en su casa. Se ha quedado en su casa, ¿por qué? Porque dice, no, está lloviendo, ¿verdad? La fe dice, cuando viene el enemigo a decir, no, que te vas a congregar. La
La fe dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Está hablando físicamente, pero el templo somos nosotros. Entraré por sus atrios con alabanza. ¿Sí o no? No me quedaré. Necesitamos que los hijos de Dios sean valientes. Estoy enfermo, no voy a ir. Estoy delicado de salud. No, al contrario. El Salmo dice que Dios envió su palabra y lo sanó. Usted tiene que venir con esa certeza y convicción. Dice, oiré tu palabra, Señor, y tu palabra traerá sanidad. Tus palabras son espíritu y son vida. Vivifícame por tu palabra. Esa debería ser nuestra oración, ¿verdad? Yo digo, Señor, vivifícame por tu palabra. Dame salud por tu palabra. Sanidad por tu palabra. Amén. Padre, gracias. Infinitas gracias. Gracias, Padre, por esta fe preciosa dada a los santos.